El panel técnico convocado por la Comisión de Salud del Senado entregó su informe final, una propuesta que lo que busca es viabilizar la situación, la crisis de la ISAPRE. Vamos a estar comentando este documento y también la situación general con el senador del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro. Senador, bienvenido a MolTV, ¿cómo está? Encantado, Patricia, gusto saludarla. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, partir preguntándole, senador, por la conclusión general, final a la que llega esta comisión, este comité. Básicamente se determina que las ISAPRES deberían devolver 450 millones de dólares, algo así como un tercio de lo que se había pronosticado, de lo que se había calculado antes. Y este monto de los 450 millones se pagaría en excedente en un plazo de 10 años. Partamos por lo general, senador. ¿Qué le parece esta propuesta que hace el comité? Ahí sí, ¿me Ahí estamos escucha? de vuelta. Ahí sí. ¿Me alcanzó a Sí, escuchar? sí, perfectamente. Le decía que estamos en un escenario recibiendo recién un informe que hizo simulaciones, porque aquí hay simulaciones establecidas en base a criterios de el piso mínimo de un 7% de cotización legal, obligatorio en Chile, que es así, y luego lo que se denomina mutualización de riesgo, que es una manera de enfrentar la lógica de seguros privados, no necesariamente la de seguridad social, y por lo tanto es opinable. Eh, por eso hemos decidido, además le adelanto, convocar al ministro de Justicia el próximo martes a la Comisión de Salud para ver hasta dónde estas propuestas de simulaciones no colisionen con los aspectos jurídicos de la sentencia. Porque aquí usted comprenderá, nadie está por sobre la ley, se debe acatar, han habido dudas razonables, dudas no solo del monto que rebaja tanto, hay gente que dice que ustedes van a perdonar todo. No, no, nosotros no vamos a perdonar nada que esté fuera del ámbito de la justicia y los fallos. Ahora, las cifras, la superintendencia entregó su cifra original de 1.400 millones de dólares. Lo que acá hizo el comité técnico fueron simulaciones, que pueden ser verídicas o no, a por verse. Y eso, para no tener verdades adelantadas, habrá que evaluarlo también a la luz de, por ejemplo, el criterio jurídico que Luis Cordero nos dirá hasta dónde se excede o está dentro de los márgenes de la legalidad del fallo, por ejemplo. O Ahora, sea, la de una u otra devolución, forma, el ministro Cordero va a ser una especie de juez en esto, en determinar a quién le hacemos no, caso. pero va a dar una interpretación apegada al derecho y que se comprenderá los que no somos juristas, necesitamos aquí una mirada muy integradora de ese aspecto que es crucial, porque esta no es una ley que se discuta al descampado como si nada hubiera ocurrido. Aquí estamos en medio, entrecruzados por sentencias muy duras, ¿verdad? Y muy claras del Tribunal de Máxima Jerarquía en Chile. Entonces, esto no puede dar lugar a versiones contrapuestas. Eh, Pero además decirle que respecto a la devolución, la ley corta establece que luego de un año publicada la ley, empiezan las devoluciones y que son vías la figura que se llama excedente. Excedente significa, porque esto ya existe en Chile, a raíz de la quiebra de Más Vida años atrás, son o mejores coberturas de los planes o a decisión del usuario, si no quiere usar eso, dinero. Y si es dinero, se devuelve una vez al año en enero de cada año. Así es la norma respecto a los excedentes. Claro, la comisión propone 10 años. Yo le diría que en general parece un plazo largo, demasiado excedido a mi juicio. Pero bueno, ya lo vamos a ver en su mérito. Lo importante acá es lo que quede en la ley corta. El informe técnico es un insumo no vinculante respecto a lo que se haga respecto a la ley corta, que el gobierno tiene plazo de una semana más para enviar sus enmiendas y luego las empezamos a votar. Esa va a ser la tierra derecha, en otras palabras. Entonces, yo llamaría a la calma, a no creer que aquí está la verdad última de todo lo que dice el informe técnico, que está muy bien hecho y que además logró unir a los que estaban peleados, porque nunca se habían sentado las ISAPRES y el gobierno por más de una o dos veces y el resto era una pelea infinita. Aquí estuvieron largos meses sentados, muchos días a la semana buscando, y yo creo que esto es valioso, y porque es un escenario de diálogo que yo no quiero que se pierda, porque se requiere ahora más todavía el diálogo para llegar a acuerdos razonables. Pero los acuerdos no son a cualquier precio. Los acuerdos por llegar a acuerdos, no es ya yo transo esto, yo transo esto. No, aquí estamos a la luz de una necesidad de justicia que la gente requiere, sobre todo los afiliados que se les tiene que devolver excedente, la gente que se le tiene que rebajar la prima del auge, que se le cobra un exceso. O sea, es un escenario que viene con un daño. Ese daño no se puede olvidar. Ahora, el que repara el daño
tiene que estar de pie para poder pagar el daño. Si está muerto o quebrado, nadie le paga nada a nadie. Ya, o sea, desaparece toda posibilidad de justicia, por decirlo así, desde el punto de vista de los efectos de la sentencia. Así que hay que ser muy cauteloso en esto y yo me atrevería a decir que la semana subsiguiente va a ser ya el inicio de la definitoria respecto a cómo va a ir quedando la ley a la luz de los datos del informe técnico, que no es verdad revelada, pero sí es un dato relevante que hay que considerar. Bueno, usted mismo lo dice, esto no es un punto final, no es una verdad revelada, no es que se vaya a hacer lo que dice el informe, esta propuesta de los técnicos, y tenemos esta necesidad de justicia, senador. Justamente por eso la reacción de mucha gente a propósito de lo que se está proponiendo es no entender mucho cómo se llega a este cálculo, cómo se recalculó, porque un tercio del monto que se había computarizado antes llama la atención, o sea, es harto menos. Usted, entendiendo que acaban de recibir el informe, que aquí hay mucho que procesar, entender, ¿qué le parece que estemos hablando de una cifra 3 veces menor en un plazo además a pagar de 10 años? Claro, yo creo que llama la atención. Yo creo que ahí hay datos que tienen que ser muy bien reconfigurados, porque particularmente le digo la llamada mutualización del riesgo, esto de los que tienen planes más baratos colaboran los que tienen planes más caros, que los jóvenes y los viejos, que los enfermos con los sanos, que es parte de una doctrina que ocurrió en un momento en los seguros privados, pero que la propia Corte Suprema desechó, ojo, en su mismo fallo. Eso es un punto opinable y discutible. Entonces, si usted me pregunta a mí, ahí veo un punto interrogativo muy grande, que es el que hace una rebaja muy sustantiva, ese criterio. El otro criterio, que es el del pago del 7% como umbral legal, me parece sí que es bastante razonable, porque nadie en Chile puede cotizar por debajo del 7%. Puede cotizar por arriba, si es que usted decide voluntariamente, como en el caso de la misma ISAPRE, que hay gente que dice, no, ya yo pago el 10, el 12, porque además me dan tal cobertura, una adicional, ya, pero es cosa suya. Se lo ofrecen y lo toma o no lo toma. Pero legalmente por debajo no puede haber precios de planes por debajo del 7%. Eso me parece que es más atendible y eso no tenía por qué tenerlo a la vista el regulador en su momento, hace 8 meses atrás, porque él simplemente hizo, atado en la raza, dijo ya, ¿cuánta gente había en abril 2020 en planes de salud que quedaron por debajo del precio? 600.000 contratos, jefes de hogar, perfecto. A esa gente la Corte le dice, devuélvanle, porque se le va a aplicar no la tabla que le aplicaron en esa época de factores, sino una sola, que es la que nosotros estamos diciendo, una y no 900, que es la que había en el sistema. Una tabla y usted deduce quiénes se benefician y ahí está la gente que le baja el precio del plan, una vez que la ley los fallos empiezan a regir y tienen que devolverle en excedente. Otra cosa es cómo esto se va ecualizando, por ejemplo, al criterio legal del 7%, Claro. porque el fallo dice que a nadie de la otra mitad, casi era un 46% aproximadamente, que le subía el precio del plan por aplicar la misma tabla de la Corte Suprema, la Corte dice no, pero es que a ellos no se les puede subir el precio. Solo los que quedan igual o los que quedan por abajo, pero a nadie le sube el precio. Si usted me pregunta, ¿eso es novedoso en la justicia chilena? Caramba, que es novedoso, ¿o no? Ha sido objeto de críticas de distintos juristas, expertos, ¿verdad? Que dicen que aquí se está legislando a partir de un fallo, que dicen que aquí echaron abajo una doctrina, ya, pero eso se lo dejo a ellos. Yo no puedo entrar en ese debate, tengo que acatar lo que se estableció. Pero pienso que ahora sí tenemos que calificar finalmente cómo queda esta deuda, que es importante que la gente sepa. ¿Cómo quedó la deuda? A mí, Perico de los Palotes, que soy beneficiario de esa deuda, yo tengo que ser capaz de decirle con ley en mano y con fallo en mano, de aquí al 12 de mayo, es el plazo fatal, 12 de mayo, mire, usted señora, le tienen que devolver 1.000.000 de pesos, le van a empezar a devolver de esta manera, usted verá si es en especie o en dinero, ¿no es cierto?, o planes o dinero, va a conceder de esta fecha y usted puede hacerlo de esta manera. Así de preciso y concreto tiene que quedar esta reglamentación, sin lugar a dudas, que no quede ninguna sombra de duda de que el monto es un monto ya reconocido y aceptado por todos y está dentro de la ley, no de una simulación, sino que dentro de la ley y de la realidad. Es el ejercicio, perdona que yo se lo diga así con tanta fuerza, pero lo demás es parte de la propuesta que tenían que trabajar y de modelaciones, que son estudios científicos muy buenos, pero son eso, son modelaciones, no son las realidades aún que hay que establecer. Bueno, usted comentaba que bueno que se generó esta instancia porque se pudieron sentar a la mesa los que no se habían sentado a la mesa, pero no deja de llamar la atención, senador,
que hasta este momento la ISAPRES todavía no den un monto de cuánto es lo que ellas han calculado. ¿Eso le llama la atención a usted? No, Porque es que aquí es peor están todavía. tratando todos de calcular de cuánto se trata, pero ellas, que debieran ser las primeras en saber los montos, todavía no dan una cifra. Mire, yo creo que hay un cierto conservadurismo en la ISAPRE, en el sentido de que hasta el día de hoy, ellos dicen en su declaración, y lo dijeron ayer en la Comisión de Salud, que ellos sienten que no le deben nada a nadie. No sé si me explico. O sea, no estoy inventando algo, ni interpretando, son las palabras exactas. Entonces, ellos dicen, nosotros vamos a acatar lo que diga la justicia, pero si nos preguntan nosotros, por nosotros, sentimos que nunca le sacamos un peso de más a nadie, que no tenemos deudas con nadie, tenemos la conciencia tranquila, se nos hacen pagar para hacer algo para nosotros, solo de un acto de acatar un fallo judicial que no lo compartimos, para decirlo con palabras chilenas. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el nivel de autocrítica que tienen estos muchachos? Ya estamos, o sea, hasta los más benevolentes han dicho hoy día por los diarios, dicen, bueno, las ISAPRES le bajan un tercio, poco menos que debieron estar agradecidos, debieron hacerle un homenaje a la Comisión Técnica. No, ellos dicen, nosotros no le debemos nada a nadie. Caramba, esa conducta, se me pregunta, ¿ayuda o obstaculiza los acuerdos? No ayuda, precisamente no ayuda. Ahora, mire, yo no me sorprendo mucho por las cosas porque a veces se dicen cosas para afuera, para adentro, porque ellos también tienen su propia dinámica interna. Hasta ahora la conducta de diálogo se ha mantenido de parte de ellos, de parte del gobierno, y eso es bueno. Y ahora va a ser mejor aún porque viene la etapa ya de la tierra derecha de la aprobación y el despacho de la ley como quede. Pero aquí yo no me pierdo. El eje son las personas. Nosotros nos debemos a las personas afiliadas al sistema que sufrieron este problema, que tuvieron que pagar abogados, que han ido a la justicia en los últimos 10 años, que a la justicia le ha ido bien, que finalmente falló en la instancia superior, que es la Corte Suprema, y que dijo lo que dijo, que es en beneficio de la gente. Yo como legislador soy el primero que tengo que ponerme en la fila para decir aquí la justicia debe actuar y debe ser de verdad. No fue un juego de ilusionismo, pero hay que ponerlo en el rayado de cancha de lo que el regulador y la realidad indica que son los montos a pagar y las formas de devolución. Si a mí me deben plata, yo espero, si a mí me deben, y cualquier ciudadano, que me pague lo antes posible. Ese es el sentido común, ¿no es cierto? Ya veremos ahí cómo se arregla la cosa, pero un ciudadano que le deben algo, porque le cobraron de más en Chile, hay que devolver, ojalá lo antes posible. Ese es un poquito el camino que hay que recorrer ahora en el articulado. Claro, lo mismo cuando se habla de esto de los 10 años, incluso muchos decían, ¿y qué pasa si en el intertanto me muero? Esas también son dudas que empiezan a surgir entre la ciudadanía. O muere el ISAPRE. Ah, también. Si ¿Qué pasa todo con es el posible. sistema entre medio? Sí. Claro, claro. Si usted, mira, fuera de broma, si usted me pregunta a mí, yo creo, yo hoy día estuve en un panel donde estuvieron las ISAPRES también, en el Colegio de Ingenieros, yo creo que lo natural es que las ISAPRES, que ellos que privadamente así lo aceptan, saben que es una industria que con el esquema de selección de riesgo que tienen, pero captando un 7% obligatorio en salud, no puede sobrevivir en las reglas del Chile de hoy y con los números que tienen. No puede sobrevivir. Tienen que reconvertirse a otra cosa. No, no lo estoy yo matando. Estoy diciendo que ellos tienen que pasar y transitar a otro escenario. Y eso ellos lo admiten de algún modo que es el destino natural que deben tener, sin sobresaltos, ojalá, pero deben tener, pagando todo lo que las fallos dicen y todo lo demás. Para que eso ocurra, se requiere una transición y por eso nosotros ayer definimos un comité de reforma de alto nivel, donde le pedimos al gobierno que colabore, no que se mantenga inmóvil, porque reunimos a los exministros de salud, ya destacados, expertos nacionales e internacionales, que los va a dirigir Cristian Baeza, que es profesor de Washington, es funcionario del Banco Mundial, ha asesorado a 50 países en materia de reforma, hay gente que además no tiene un conflicto de interés para esto, no anda buscando un puesto acá. ¿Para qué? Para que ese tránsito de hoy hacia el futuro se dibuje bien. Sería muy distinto que yo le dijera a la gente de la ISAPRE, mira, a lo mejor de los 1.400 millones de dólares pueden ser 1.000 o 1.200, ya. Pero yo le digo a usted una buena noticia. Usted que está en una ISAPRE hace 10 años, que tiene cáncer, que se tiene que operar, fíjese que usted va a tener libre movilidad. Entonces, porque hoy día estoy cautivo, no puedo irme a la ISAPRE del lado, si caigo a Fonasa es peor. No, usted va a tener libre movilidad, porque a usted no se le va a hacer selección de riesgo, ni a usted, ni al del lado, ni a nadie más. Ah,
usted va a tener tarifa plana, no tarifa inflacionaria que todos los años le van subiendo por cualquier motivo la tarifa. Ah, usted va a tener un seguro complementario adicional y una red de prestadores. Ah, bueno, esas son noticias que hay que construirlas. Y para construirlas, que hemos decidido tener un comité de reforma, porque esto ya son reformas. Es más que ley corta, me refiero que cuánto deben, que cómo pago la deuda, no, es ya un camino que permita que lo público y lo privado coexistan. Y las clínicas privadas tienen un rol muy importante, porque sobre eso no versa el informe. Pero las clínicas hoy día son tanto más importantes que la ISAPRE, porque atienden a 5 millones de personal FONASA, atienden a los 3 millones de la ISAPRE, y están con deudas multimillonarias desde el Estado y de la ISAPRE. Y caramba que es distinto que usted llegue a una clínica, como está pasando hoy día, y le digan, ya, el escáner, mire, tiene que pagar los 300.000 pesos usted, señora, porque ya se acabó el convenio de la ISAPRE suya con esta clínica, y usted lo reembolsa después, y tiene que entrar a pagar 300.000 pesos. Y usted antes ponía el dedito, y como tenía convenio, usted pagaba 50.000 pesos, porque usted tenía ya toda una cobertura con su plan, y el sistema sabía y todo lo demás. Bueno, eso está pasando, y eso es un problema. ¿Para quién? Para la persona. Porque el usuario dice, pero ¿cómo no se entiende mi ISAPRE con la clínica? Yo voy a la clínica y no hay convenio. Sí, pues han Claro. quebrado convenio, se han acabado convenios y eso es grave. Es un perjuicio a la gente. Esas son las Senador, cosas que hay que corregir. senador, ya, entonces, pensando en esa tierra derecha que decía, la próxima semana va a ir el ministro Cordero a la comisión para, en el fondo, por lo que le entiendo, dilucidar o hacer su propia interpretación jurídica de esta propuesta, comparándola con lo que había determinado la superintendencia. ¿Qué va a pasar después de eso? ¿Cuándo vamos a llegar a una conclusión final de esto es lo que se debe, esto es lo que hay que pagar? ¿Hay plazo? Muy pronto. En Sí, el corto plazo me refiero. sí, sí, muy pronto. Mire, en la próxima semana va a tener esta audiencia el 20, el plazo fatal para que el gobierno mande sus observaciones. Esto no es una cosa de hacer observadores, como si no, observaciones o indicaciones aquí quiere decir lo que yo quiero lo traduzco en ley. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Lo vamos a ver en una semana más, o en 8 días. Luego, la semana siguiente, el 23 de octubre, empezamos a votar. Y ahí se abre el naipe porque esa es la situación final. Ahí vamos a tener la cifra definitoria, el escenario de evolución. Ahí empezamos con. Y esto va a ¿Y durar usted? probablemente algunas semanas, hasta noviembre, en que tengamos el despacho a sala y sala del Senado va a votar el proyecto, la parte que le parezca o todo, en fin, lo que sea lo pertinente. Recuerde usted que hay un capítulo entero sobre la nueva modalidad de cobertura FONASA, de cobertura complementaria, que también está en el mismo proyecto. O sea, hay hartas cosas aquí que hay que resolver en tiempos cortos, porque a pesar de que se prorrogó por la Suprema, y mayo es el plazo fatal, pero tiene que pasar por la Cámara de Diputados, debe haber tercer trámite, y debe haber comisión mixta incluso para algunos detalles, o sea, esto requiere, si usted me pregunta todo, ¿para cuándo usted estima? Ojalá, y debiera, no más allá de marzo, fines de marzo, haber ley. Ya. Eso Y sería haber pasado por todos los trámites. entendiendo que queda un trecho todavía de la definición final, ¿cuánta viabilidad le ve usted como presidente de la Comisión de Salud, pero también como senador oficialista, a que el gobierno abrace esta propuesta del comité experto, entendiendo que eso sería echar pie atrás a lo que se había determinado antes? Bueno, yo no lo sé exactamente, no puedo ponerme yo en los zapatos del gobierno en este minuto, porque eso tendría que responder la ministra, el superintendente. Vamos a ver los días que vienen. Ellos han pedido conversaciones que se tienen que tener con los legisladores, pero es evidente que eso requiere un pronunciamiento, porque si no, la situación va a quedar en una especie de estado de flotación, que nadie va a saber bien a qué atenerse. Eso no puede ocurrir. ¿Sí? Nosotros estamos aquí para dar certeza. El mundo científico tiene derecho a preguntarse todo lo que quiera, porque la ciencia es en base a las preguntas, pero el mundo de la política y de la legislación pública es de certeza. Entonces, ojalá que haya claridad de parte del gobierno y sobre todo voluntad de querer construir reforma a partir de ahora, ¿eh? Porque usted me dirá, no es una grande, no, pero es el inicio de un proceso. Porque yo le digo una cosa, los legisladores, y aquí le abro por todo, no estamos aquí para hacer una especie de operación de maquillaje, para que las ISAPRE se les arregle un poquito por aquí, por allá, a la gente se le haga un poquito de justicia por aquí, por allá, y que todos queden contentos con algo, un pedacito de algo. No, nosotros no estamos para eso. Nosotros no estamos para volver a lo mismo, que pasado mañana vuelvan a judicializarse las cosas porque no les cumplen a las personas, y la gente tiene que volver a pagar abogados y van a decir, ¿y qué hicieron los señores parlamentarios que tuvieron esto aquí un año dando vueltas para llegar a... No, nosotros no estamos para eso, lo digo. Por eso decimos, para que esto camine la ley corta tiene que ir indisolublemente amarrada a una reforma.
reforma que coloque a los seguros en un plano distinto de colaboración, no para que se extinga, porque lo público y lo privado tienen que convivir. No se entiende en Chile estatismo o proveedor único versus libre mercado completo. No, aquí tenemos un sistema mixto donde lo público es una columna vertebral, donde está el 80% de la gente en FONASA, y los privados colaboran a resolver los problemas de política pública con reglas claras. Eso es lo que va a seguir ocurriendo, pero tiene que ser con una nueva definición en base al inicio de una reforma ahora. Vamos a estar atentos a todas las novedades. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Bueno, gracias a usted, Patricia. Hasta pronto. Que tengan un muy buen día y por supuesto a todos ustedes los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.